mediodía del sábado con una gran jornada para ustedes. Entiendo que algunos llevaron curso de vacaciones para estar un poco más libres y algunos otros no. Entonces, de todas maneras, sean 4 días o sean 5 cursos, es una jornada bastante extensa, ¿verdad? Tengo ya 46 en línea y pues espero que, que esté la mayoría, que hayan revisado lo de sus cursos y que estén ya listos para poder seguir avanzando en el conocimiento de lo que es la práctica, ¿verdad? Les decía de que entrega conocimiento para evitar que se queden con alguna información a medias, porque eso les va a limitar el desarrollo, no solo de su práctica, sino más adelante de su seminario de integración profesional y de su EPS, ¿verdad? Porque esos son los trabajos para los cuales estamos preparando. O sea, todo el contenido de esto va dirigido hacia esas actividades futuras, ¿verdad? Veo que hay 46, está la mayoría, pues empezaremos. Voy a tomar al azar algunos mapas de lo que son los alcances del diagnóstico y comentar un poquito en relación al contenido de ellos, porque es importante que nosotros tengamos claro hacia dónde vamos y qué es lo que estamos buscando y qué es lo que vamos a conocer. Entonces voy a empezar con eso, seguido vamos a ver un poquito breve, rápido, sin entrar a mayor detalle de las fortalezas y debilidades que tenían que hacer. Y después nos vamos con información de retroalimentación de lo que, todo el proceso de lo que es el diagnóstico, lo que ya les había comentado. Entonces vamos a irnos por ese orden y finalmente les voy a compartir las normas de redacción y un resumen de esas normas para que ustedes ya empiecen a platicar en relación al apoyo que les puede dar el ingeniero Chenal. Entonces, eso es lo que vamos a platicar ahora. Sean bienvenidos a nuestra clase. Entonces, voy a hablar un poquito de eso y cualquier comentario que ustedes quisieran expresar, posteriormente lo pueden hacer. Estoy con el tema de los alcances, entonces, ¿verdad? Vemos que aquí está administración, es la tarea de integrando ya los diferentes elementos, ¿verdad? Nos dice que ya está la definición, su origen, sus características y sus principios. Está muy bien, Eval, pero le hace falta a administración la esencia, aparte de lo que es su definición, su esencia son sus funciones básicas, ¿verdad? Entonces, esto es válido lo que usted nos dice, pero aún hay más, ¿verdad? Faltó que directamente, hay que ver ese color, que directamente o principalmente, ¿verdad? Porque esta es la esencia, usted nombrara a la planeación, organización, integración y control. Eso es elemental, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a ir a conocer cómo está integrada la administración de una empresa, principalmente nosotros vamos a ir a ver sus funciones básicas. No se nos debe olvidar entonces que estas son las funciones básicas de la administración y que esto es lo primero, ¿verdad? Indagar esto. Por supuesto, conocer su descripción, su concepto, pero luego cómo está integrada, ¿verdad? Planeación, organización, integración, dirección y control. Esto es su estructura, esto es su esqueleto, este es su sistema óseo, ¿verdad? Porque siempre les digo que el diagnóstico deben relacionarlo como lo que hace el médico, ¿verdad? Evaluarnos. Y el médico empieza cabeza, tronco, extremidades, o si es algo de los sentidos, nos va a evaluar los sentidos y tiene que ver especialmente eso, ¿verdad? Entonces, el esqueleto de la administración. La planeación, organización, integración, dirección, no se nos debe olvidar. Y a partir de ahí se derivan algunos otros elementos como lo que tiene aquí, que la planeación debe ser flexible, que la organización presenta jerarquías, que la dirección y el control tiene que ser específico, que es interdisciplinaria la integración y algunos otros conceptos. Su aplicación es amplia, sí, porque administramos finanzas, administramos operaciones, marketing, y el negocio en sí. Luego viene el área de operaciones, nuevamente, su concepto, aquí está, es un conjunto de actividades que crean valor
En forma de bienes, exactamente, ¿verdad? Son actividades que tienen a bien transformar los bienes en productos o servicios. Excelente en el tema de lo que es la definición. Por favor, cuidado siempre que nosotros hagamos un traspaso de información con la ortografía, decisiones, ¿verdad? No es crítica, por favor, sino es para que vayamos adoptando el tema. Y entonces tenemos varios elementos, pero nos faltan, ¿verdad? Por ejemplo, un tema básico, no lo veo así en mi lectura rápida que ya hice, no veo el tema de control de calidad, ¿verdad? Métodos, aquí está, perdón. Entonces aquí están los procesos de calidad, en lo que es la planta, los insumos, proveedores, y entonces sí, pareciera que faltan unos cuantos elementos porque hay más, ¿verdad? Por aquí sí ya tenemos informática, objetivos, satisfacer, disminuir costos y productividad, ¿verdad? Es uno de los temas principales. Pues estos son enfoques, pero habría que agregar, por ejemplo, todo lo que es eh, prevención de accidentes también, equipo de protección de personal, diseño en planta, la ergonomía, que es un tema principal también que habría que poner. La ergonomía son esas adecuaciones correctas y disposiciones del cuerpo para poder trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que cuando nos sentamos mal vamos a ir provocando una distorsión de la columna, ¿verdad? Entonces la ergonomía, por ejemplo, en la oficina, que sean sillas adecuadas, que tengan un poco de comodidad o que sean sillas con respaldo, ¿verdad? No estoy diciendo una silla totalmente moderna, sino una silla de madera, pero que tenga respaldo, ¿verdad? Imagínense trabajar 8 horas en un banquito de plástico o en un banco de madera. Es totalmente inapropiado. En el tema de finanzas, vamos a ver qué tenemos por acá. Nos dice EPAM, que está también su concepto, economía para la organización y administración del dinero y capital básico, ¿verdad? La administración de finanzas se refiere a la administración del dinero y del capital. Dinero, hablamos de algo como caja y bancos, ¿verdad? Algo que está disponible inmediatamente. Y el capital, estamos hablando ya de los edificios, la maquinaria, los insumos, las herramientas, la maquinaria, todo lo que está por ahí, ¿verdad? Tipos de finanzas personales y familiares, interesante. Yo siempre les digo, miren chicos, trabajemos en este tema y lo vamos a ver un par de temas o una sesión por lo menos de finanzas personales, ¿verdad? Si nosotros podemos administrar y tener principios básicos de nuestras finanzas, vamos a poder administrar las finanzas de una organización. De lo contrario, se nos limita. Y está también las finanzas empresariales internacionales, por supuesto, ¿verdad? Que es otro nivel, ¿verdad? Aquí hablamos de otro tipo de monedas también, ¿verdad? Y tipos de cambio. Y, por supuesto, el presupuesto del Estado y cómo se administra y se eh, fluye todo lo que son el presupuesto del Estado, cómo es que a través de los impuestos se alimenta todo ese funcionamiento que debe tener el Estado para uso en salud, en educación, en seguridad, en carreteras, en vivienda, etcétera, que debería estar pues totalmente optimizado, ¿verdad? Por eso dicen, mire, se necesita un administrador en el Estado, porque un administrador se supone que va a coordinar y a dirigir, y como su nombre lo dice, administrar los recursos limitados de una organización. Pero no solo se necesita un administrador, sino que alguien que conozca precisamente cómo funciona la administración pública, ¿verdad? Porque no es lo mismo la empresa que la administración pública. Seguidamente están los elementos, ¿verdad? Finanzas, control, gestión, presupuestos, información, las formas legales. Esto de las formas legales no es de finanzas. Esto de las formas legales, Evan, y para todos, ¿verdad? No es de finanzas, es
un tipo de organización, en todo caso iría en administración, porque ahí es donde se decide en la parte de planeación, cómo vamos a hacer nosotros, vamos a hacer una SA, vamos a hacer una responsabilidad limitada, vamos a hacer una cooperativa, una sociedad colectiva, qué beneficios y ventajas y desventajas trae este tipo de organización para la empresa, pero no es en el área de finanzas donde se toma esa decisión, se toma en la administración del negocio. No sé si alguien quiere intervenir por ahí y no le he dejado. Julio César. Julio César, cierre su micrófono, por favor, o no es usted. No, creo que no tiene por ahí micrófono. Bueno, 50 tenemos ya, 50 participantes. Finalmente, en el área de marketing, ya estamos aquí en sintonía de que no son solo 4 P's, ¿verdad? Las básicas, principalmente, pues, producto, precio, promoción, publicidad, que son las 4 básicas, pero tenemos clientes, todo lo que son los socios, ¿verdad? Los procesos. Las presentaciones de los productos se llama point, se me olvidó, push on point, que es las ventas en el lugar, eh, las personas, ¿sí? Y entonces creo que también hablábamos de 9, vamos a ver si por ahí encontramos un texto que nos tenga, una investigación que nos tenga 9 P's. Tipos, viral, digital, viral, esta definición no me queda muy clara, no representa realmente lo que es la digital, sí. Luego, plan de marketing no es un tipo de marketing, sino es una herramienta, ¿verdad? Que nos sirve para representar dónde vamos a tener las estrategias. El email marketing tampoco es un tipo, tal vez el marketing directo y el marketing digital serían los dos tipos. Aquí estaríamos hablando, cuando hablamos de tipos de marketing directo, es el que se lanza presencialmente y el digital es el que vemos hoy día que está pero en boga, ahí está en todos lados. ¿Qué es? Pues sí, es un sistema global de actividades, se dan cuenta, ¿verdad? A nivel mundial está eso, ¿verdad? Encaminadas a fijar precios, promover, distribuir, posicionar el producto, ¿verdad? Diferencia con la publicidad. La publicidad es uno de los elementos. Yo no haría la salvedad de esta porque nosotros como administradores deberíamos saber que la publicidad es parte del marketing, ¿verdad? Es uno de los elementos, o sea, no es lo mismo decir marketing que publicidad, porque publicidad es solo una acción. La publicidad tiene la característica que es comunicar las ventajas, las características del producto, es pagada o es pagada, es otra de sus características, que debe ser pagada cuando yo pongo anuncios en radio, televisión, prensa, una valla publicitaria, cualquier medio, ¿verdad? O los digitales, y esto es publicidad. Luego, si yo lo quiero hacer por otro medio, donde si es, mire, voy a donar unas camisas, unas playeras o unos uniformes a un equipo de fútbol y que atrás diga mi marca, eso es relaciones públicas, ¿verdad? Porque yo estoy promocionando y apoyando, ¿verdad? Entonces no vale la pena hacer la diferenciación porque es parte de. ¿No? Y entonces ahí estuvimos viendo, gracias Elvan por su... Le faltaron algunos elementos y le faltaron administración, casi no, como se da cuenta son 3 puntos y no tiene, y son 4 mapas. No estoy calificando administración porque se supone que sí la deben de manejar completamente y estoy calificando directamente los otros, aunque le faltaron elementos, ¿verdad? Entonces yo siempre, ya vimos aquí cuáles, por eso ya vistos en clase lo voy a poner aquí. Por eso no le pongo cuáles, pero a los demás generalmente sí hago comentarios de retroalimentación para que ustedes sepan, perdón, porque estoy calificando de diferente manera. Me voy con Juan Carlos Emanuel. Aquí al azar los estoy tomando, ¿verdad? ¿Qué se me hizo Juan Carlos? Aquí está.
El marketing, ¿verdad? Bueno, el marketing, estamos viendo que ya tenemos aquí su esquema. Marketing tiene procesos que hace, crea estudios de mercado y colocación de productos, se apoya en eventos. El proceso es entender el mercado, se repite, programas integrados, relaciones rentables y satisfacción con el cliente. Sería conveniente haber conocido con qué elementos tenemos eso. Tipos de entidades, productos, servicios, propiedades, básico, elemental, fundamental. Cuando nosotros hablamos de un tema eh, como lo es cada uno de estos elementos, es que citemos sus temas principales. Y en este caso faltaron entonces las 8 P's que, que a partir de ahí usted hubiera podido completar toda la información que necesitábamos, Juan Carlos. Tiene que tener sus... Entonces se los dejo de tarea individual para que ustedes se refuercen, porque cuando hablamos directamente de marketing, es cierto, hablamos de lo que usted dijo, de servicios, productos, propiedades, eventos, experiencias, ideas, pero las canalizamos por medio de las 8 P's. Y cada una de las P's tiene sus presentaciones y sus particularidades. Administración. A pesar de que la nota era muy pequeña, no quiere decir que los mapas tenían que ser limitados, ¿verdad? Porque los contenidos son grandísimos en este tema. Objetivos, características, importancias, funciones. Aquí estamos, vamos bien con esta parte. Las funciones, la planeación, organización, integración, dirección y control. Es básico. ¿Qué objetivos tiene? Eficacia, ampliar, perseverar, características, importancia, maximiza el rendimiento, reduces, está bien, es conveniente, todos estos alcances tiene la administración, pero en pocas palabras, con estas funciones y desarrollar cada uno de estos elementos, usted hubiera podido también muy bien representar lo que es la administración. Finanzas, muy escueto, demasiado escueto para que todo lo que representa finanzas, ¿verdad? Sí, nos da indicadores numéricos de desempeño, costos variables y fijos, exacto, pero está muy limitado, ¿verdad? Está muy limitado, necesita mejorar su representación gráfica. La idea tal vez lo hubiera explicado yo de esta manera, es que estos mapas representen mentalmente lo que ustedes comprenden por cada una de nuestras áreas de análisis, ¿verdad? Y si, digamos, yo veo esto, creo que para Juan Carlos esto es finanzas. Entonces, mi recomendación es que amplíe su conocimiento en cuanto al tema de finanzas, ¿verdad? Esto es operaciones. Tendría que ser operaciones. Sí, en operaciones vemos materia prima, producción, pero nos queda corto, nos queda un poquito corto, Juan Carlos, y sí le voy a pedir que amplíe los elementos, ¿verdad? Para poder tener la nota. En esta primera tarea voy a dejar la opción de ampliar el contenido de cada alcance para tener la nota. Pero para que en las próximas tareas ustedes vean esa importancia de que los temas se deben abarcar a mayor profundidad. Voy a ver uno más para que tengamos la idea de cómo deberían ir. Vamos a verle, Karen. Bueno, Karen aquí nos está representando inicialmente que el diagnóstico empresarial tiene sus 4 alcances. ¡Wow! Y aquí, ¿qué les puedo decir, chicos? O sea, simplemente lo vemos, ¿verdad? Está totalmente representado y al azar, o sea, así hacen
algunos ejemplos de control de calidad, ¿verdad? Vamos a ver cómo están nuestro producto, nuestro servicio y al azar tomamos datos y vamos encontrando cuáles son los productos. Si al azar encontramos 3 completos, quiere decir que todos los demás están bien. Pero si al azar encontramos uno sí y uno no, ya vamos ampliando un poquito el control de calidad, ¿verdad? Y podría decir que este es un estándar mayor, ¿verdad? Este es un estándar mayor, no necesariamente tendría que haber sido tan amplio, pero la información no es mala, ¿verdad? Eso me dice en su representación gráfica, ¿verdad? En su representación mental, que sí está el completo conocimiento o alcance, mejor dicho. No quiere decir que todo esto se lo tiene que saber de memoria, ¿verdad? Sino que pudo haber encontrado la información completa. Ahora, si nos vamos a planeación, y realmente esto era lo que debía ser, ¿verdad? Si nos vamos a planeación, encontramos que hay toma de decisiones y hay un proceso para hacer la toma de decisiones. Si nos vamos en planeación siempre hay estrategias, políticas y cuáles son esos tipos de herramientas que nosotros podemos utilizar. Que hay tipos de planes, no necesariamente podemos utilizar programas, políticas, normas, presupuestos, procedimientos, misión, visión, sino que hay variedad, ¿verdad? Entonces, en una empresa, cuando ustedes van a ir a evaluar un tipo de plan, no pueden decir, no tienen planes, solo tiene presupuesto, ¿verdad? Tiene objetivos. Entonces, sí, hay planes, pero le hace falta, ¿verdad? Misión política, sí, etcétera. Entonces, pero nosotros tenemos que tener la representación gráfica y eso se supone que lo sabemos, o yo sé que ustedes lo saben porque ya llevaron el curso de Administración 1, Administración 2 y ahora vamos conociendo. Em, Vamos a ver, por ahí voy a ver los mensajitos en un momento. Los pasos de la planeación, cómo hacemos la planeación, objetivos, ¿verdad? Vamos a ver también, luego tenemos la organización, que me representa, cómo organizar, que es coordinación de funciones, diseño de puestos, tenemos podemos representar la empresa, estructurarla, departamentalizarla por funciones, no necesariamente por funciones, sino que también por áreas geográficas, región norte, región sur, región occidente, ¿verdad? La autoridad, la descentralización y cómo la cultura y el clima organizacional contribuyen a lo que es organización. Me voy rápido con administración porque ustedes ya saben de qué se trata cada uno de estos elementos. Ya vieron integración, acaban de ver recursos humanos, entonces saben que hay selección de personal, que hay reclutamiento, que hay selección, cómo hacer la selección, que hay evaluación del desempeño y administración de salarios. Dirección, liderazgo también, ¿verdad? Sabemos que para dirigir hay enfoques de dirección, algunos son autoritarios, que no es lo mejor, pero hay transaccionales, hay carismáticos, etcétera. Todo eso se puede representar y de esta manera. Bueno, como les dije, me voy rápido porque en este tema ya estamos claros con lo que es administración. Con el marketing, como buena administradora, ¿verdad? Representando completamente lo que es administración y aquí pues ya le bajamos, hay excusa, solo hasta ahora solo han visto un marketing y estamos bien. Esto era lo fundamental, tener aquí las 8 P's, producto, precio, promoción, plaza, personas, procesos, pruebas, lo que les decía que era en el lugar de punto de venta, ¿verdad? Nos vamos con nuestro producto y lo colocamos en un lugar para que empiecen a hacer las pruebas. Y la productividad nos dice que es la octava P. Y el tipo de estrategias, ¿verdad? De boca en boca, de fidelización, de marketing directo, de penetración de mercado, posicionamiento de la marca, etcétera, está bien. Entonces, cuando nosotros conocemos a una empresa y vamos a determinar si su área de marketing está funcionando o puede funcionar, nos debemos basar en estos elementos, ¿verdad? Pero yo ya mentalmente debo saber qué voy a ir a buscar. El principal error que tienen algunos estudiantes cuando van a hacer su práctica es que no saben qué ir a buscar a una empresa. Si ustedes tuvieran que ir a una empresa y no conocen estos mapas mentales de cada uno de los alcances, sí tendrían la debilidad de que no saben qué ir a hacer. Y entonces, como no saben qué ir a hacer, los van a poner a sacar fotocopias, los van a poner a archivar. ¿Se acuerdan de la práctica de carrera, verdad? Donde no sabían qué hacer en la empresa. Pues cuando no se tiene un esquema de trabajo, no se puede avanzar en ese conocimiento.
Como ya conocemos también y hemos avanzado en el área de finanzas, hay una mayor información aquí, presupuestos, ¿verdad? Todo lo que manejamos en el tema de presupuestos, gastos financieros, administración, costo primo, y todos los recursos, ¿verdad? Que hay auditorías, que hay costos, recuérdense, administración uno estándar, puesto por orden es. Y me puede decir, Juan Carlos, yo también tenía los costos directos e indirectos, sí, pero podría haberlos detallado un poquito más, ¿verdad? O sea, ya hay que hacer un segundo desglose, ¿verdad? Y control contable, pareciera que no tiene por aquí el tema de los impuestos, Karen, que es importantísimo también que no se nos olvide. Si está, pues obvia la recomendación, pero eh, no lo veo a simple vista, ¿verdad? Y en el tema de operaciones también hay excusa, no han visto operaciones, yo creo que hasta ahora miran operaciones, pero tenemos aquí definitivamente el área de operaciones lo que ve es proceso de procesos productivos o procesos de servicios, la capacidad, por ejemplo, no podemos ofrecer un full servicio, una superproducción en planta, si no tenemos la capacidad instalada para poder generar eso en el momento exacto. Muchos de los emprendedores que quieren internacionalizarse se limitan a hacerlo porque si a un extranjero le gusta un producto, por ejemplo, hacen unas muñequitas o unas velitas, póngale unas velitas de arrayán, que es un producto que hay acá, ¿verdad? Y han visto que es de un árbol y que pues son innovadoras porque no es una vela tradicional de cebo, ¿verdad? Entonces, ya si la promocionan al mercado internacional, vienen los grandes pedidos, pero lo quieren para ayer, ¿verdad? Lo quieren para un mes porque tienen una boda, porque tienen esto y lo otro, y resulta que el emprendedor no tiene la capacidad instalada para poder hacer eso, no tiene la gente adecuada, no tiene la materia prima en el momento, y entonces por eso no se lanzan al emprendedor. Entonces, eso es importante evaluarlo, ¿verdad? ¿Me lanzo o no me lanzo a internacionalizarme o a producir? A ver si tengo o no la capacidad. ¿Cuánto puedo tener de inventarios también, verdad? Por ejemplo, hay un poquito en el proceso de vacunación, está teniéndose la limitación de que la capacidad de los enfermeros que están disponibles para vacunar, la capacidad de las instalaciones, el cómo guardar el producto, porque resulta que necesitan una cadena en frío para ciertas vacunas, ¿verdad? Que necesitan refrigeración. Se va la luz, ¿qué pasa? No tenemos instalaciones donde automáticamente se active una generadora, un generador, ¿verdad? Entonces, esos son procesos que se evalúan y son parte de la administración de operaciones. Por supuesto, la fuerza de trabajo no es lo mismo que estando en recursos humanos, porque la fuerza de trabajo es, como su nombre lo dice, fuerza. ¿Cuánto pueden producir? Les contaba que la semana pasada pues nos vacunamos y fue un proceso bastante complicado en el ICS y resulta que solo habían 2 enfermeros vacunando, ¿verdad? Y habían como 4 o 10 personas registrando la información. No sé por qué tanto, ¿verdad? En una sola computadora se puede generar toda la información, pero era un proceso muy burocrático, ¿verdad? Y entonces después se evaluaron y se dieron cuenta que solamente 20 personas por hora podían atender. Obviamente eran 2 personas, ¿verdad? Pero con el filtro o el cuello de botella que estaba haciendo el sistema para poder ingresar los datos, la cola fue interminable y muy tediosa la situación. Pero estamos hablando de fuerza de trabajo. Y en la cola, en la fila, mejor dicho, yo platicaba con una persona que me comentaba que en sus primeros años laborales estuvo a cargo de un proyecto de vacunación para escuelas. Él tenía a bien presentar al equipo de la ONG que iba a poner las vacunas a los niños y presentaban las escuelas, les enseñaban las escuelas y hacía todo ese nexo. Pero luego se quedaba como sin nada que hacer, ¿verdad? Entonces, platicando con un enfermero, le dijo, yo te quiero, si querés, yo te enseño y todo, y aprendió a vacunar. Y entonces adquirió una habilidad de una cantidad inmensa por hora, por día, por dedicarse a eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que mide eh, el área de operaciones, ¿verdad? Enseñar, capacitar y luego ya ponerlo a su servicio, ¿verdad? Siempre en las plantas, por ejemplo, imagínense Calzado Cobán, ellos hacen una evaluación de cuánto producto sale, qué capacidad tienen, estas
personas para producir el trabajo, etcétera. Y la calidad, ¿verdad? No era nomás poner vacunas, sino que estuvieran bien puestas, ¿verdad? En lo personal estoy súper satisfecha, no tengo ninguna marca de la vacuna, etcétera. Eso está muy bien, no me puedo quejar, ¿verdad? Sí me quejo de la cola, del el embotellamiento que hubo y todo, pero en cuanto a resultado y todo, está muy bien, ¿verdad? Entonces esta parte está buenísima. Esto estuvo malo, pero la calidad estuvo buenísima. Persona, partes, etcétera, procesos, plantas, muy completo, Karen, de nuevo, felicitaciones por el trabajo. Eh, es ya al nivel que ustedes se encuentran, esperamos un tipo de integración de la información. Alguien no puede decir, mire, es que no encontré la información. Tienen Google al alcance de la mano, ¿verdad? Aparte es que yo los hubiera puesto en el aula y le digo, bueno, 4 mapas ahorita y todo, y así como, híjole, no me acuerdo, no vi ese día, no vi el libro, etcétera. Con Google no podemos quejarnos. Recuérdense que es como la ley, ¿verdad? Es como la ley, ¿ok? Es como la ley eh, que se publica siempre que hay un cambio de ley, siempre que el presidente dice a partir de ahora vamos a tener restricciones y todo, primero da un una conferencia de prensa, luego al otro día se publica en el diario oficial y luego en el otro día prensa libre o el diario de mayor circulación, aparte del diario oficial, ¿verdad? Porque eso sí es como una ley que tiene que salir, y también medios de comunicación, los noticieros, etcétera. Por lo tanto, el ciudadano no puede alegar ignorancia de la ley. Hay un artículo que dice no podemos ignorar ignorancia. Por ejemplo, yo no sabía que tenía que al poner un negocio tenía que pagar impuestos. No podemos, ¿verdad? Porque en redes sociales, SAT tiene una página informativa, etcétera, ¿verdad? Y mucho menos un estudiante de administración de empresas. Bien, voy a ver los comentarios y me dicen, vamos a ver. No iba a ver el de Leonel, pero vamos a ver si se me... bien. Me dice Cristian, qué bueno que hoy ya no tiene inconvenientes con el internet, Cristian, para dar sugerencias. Los videos lo elaboró como esa base el diagnóstico. Cada área no significa cada tema. Voy a ver, Gaby, voy a revisar. No les entiendo mucho, Cintia, pero voy a revisar. ¿Podrías revisar el mío para ver si tengo que mejorar? Hoy no voy. Exacto, concuerdo con Gaby. Yo me basé en los diagnósticos, dice también Alejandra. Entonces, voy a ver si las tengo por aquí cerca. Sería el último que veo. Gaby, creo que Gaby, Gabriela Alejandra, ¿verdad? Lili, Ok. Um, diagnóstico administrativo. Diagnóstico de marketing. Ah, sí. ¿Qué mide el diagnóstico administrativo? Básicamente tiene que medir sus funciones, es porque es base a partir de ahí, pero sí tiene herramientas. Estas son las herramientas. El diagnóstico, resumirlo en FODA. Sí, si se da cuenta, el diagnóstico de marketing lo tiene más enfocado. El diagnóstico de marketing dice que va a revisar productos, va a haber precios, va a haber servicios, estamos bien ahí. Y aquí van las P's, pero si se recuerdan que yo les dije, vayan más porque hay más P's que podemos ver. Va a haber la posición competitiva, va a ser un FODA, va a haber mercado, tecnología, competencia, etcétera, sí, pero le faltan otras tendencias, por ejemplo, el marketing online y toda la situación de tecnología que está ahora. El diagnóstico financiero sí, va a haber la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad, etcétera, pero falta un poquito más. Y el diagnóstico operativo, eh, enfoquémonos un poquito más a procesos, calidad, insumos, implantación, el assessment. Sí, le falta un poquito. O sea, yo no digo que esté mal. En cuanto a la administración también debe mejorar un poquito. En cuanto a esto también debe mejorar un poquito, Gaby, porque principalmente tenemos que fijarnos que, o inmediatamente asociar administración
el proceso administrativo. Y que aparte, digamos, usted podría poner por aquí el POIC, ¿verdad? Y a partir de ahí todos los elementos. Y aparte, sí está en la parte de las herramientas. Esto está bien, lo hacemos con observación, cuestionarios, entrevistas, estudio documental, etcétera, ¿verdad? Cuando habla de la matriz ANSOF, que es penetración de mercado, desarrollo de productos, diversificación, competencia y todo esto es de marketing, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que hacer nuestro criterio, porque como esto es académico, cada cosa en su lugar. En la práctica sí todo se une, ¿verdad? Si usted me dice, es que mire, yo hice alguien lo puede tener así y no está mal, mi diagnóstico administrativo viene acá, me va a decir alguien, aquí tengo administración, finanzas, marketing y operaciones. ¿Eso es un diagnóstico administrativo? Sí, es un diagnóstico administrativo porque va a haber la administración de un negocio, pero esto tiene apoyo. POIC tiene las 8 P's. Alguien si investigó si son 9, nos comenta por favor. Aquí en operaciones tiene procesos, calidad, etcétera. Y finanzas, aquí tiene costos, presupuestos. Y no solo nombrarlos, sino que ampliarlos para que mi esquema mental, para que yo cuando esté en un negocio, recuerde que todo esto es parte del negocio, ¿verdad? Pero mire, también está lo social, lo político, sí, exacto, sí está, ese es el contexto, ¿verdad? Y eso que no estamos poniendo, el contexto, hubiera sido a lo mejor 5 mapas. Entonces, Gaby sí lo puede mejorar. No me voy a detener más a, 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 a ver más, disculpen, porque ya hice la observación y ustedes autoevalúense también, ¿verdad? Ustedes verifiquen, de acuerdo a lo que dijo, de acuerdo a los 2, 3 mapas que vimos, estoy bien. Y alguien va a decir, sí, me faltaron algunos elementos, pero solo vale 3 puntos. Bueno, déjelo así, no hay problema, ¿verdad? No, no se preocupe por eso. La idea es que usted tenga un esquema mental completo de nuestros alcances, de nuestra profesión. Y no, yo quisiera Licenciada, ver los tips. perdone, Dígame, Alejandra. perdone, disculpe la molestia. Fíjese que yo también me basé sobre investigar lo de los diagnósticos, tema por tema, ¿verdad? Entonces, Ujú. la información que yo encontré sobre diagnósticos de cada tema es muy escasa, pues hasta le escribí al correo, porque si era de investigar sobre cada tema, pues información hay un montón sobre cada tema, digamos, financieras, el concepto, etapas y todo. En cambio, sobre diagnósticos de cada tema sí era muy escasa. Por eso le preguntaba si se refería a que la investigación era Es que es sobre lo temas o mismo. diagnósticos. Ah, pero como yo no sabía, licenciada, perdón. ¿Usted no estuvo en la clase del sábado pasado? Bien, estuve, solo que realmente yo pregunté, pero tenía mala conexión. Yo creo que le pregunté sobre la tarea y me dijo que eran mapas o esquemas o diagramas sobre cada elemento, sobre cada área y sobre sus A elementos. diagnosticar. Es que es lo mismo, Alejandra. Es lo mismo, diagnosticar es indagar, es evaluar. Por ejemplo, si yo voy a hacer un diagnóstico del corazón, por eso pongo mucho el ejemplo de los médicos, ¿verdad? Porque no es ser su corazón, no puedo decir, sí tiene forma de corazón. Vamos a ignorar sus venas, su circulación, todo, pues conocer cómo está integrado. Entonces, cuando yo hago un diagnóstico de administración o un diagnóstico administrativo, que es lo mismo, estoy queriendo conocer todos sus elementos. Entonces me tengo que ir a ver cuáles son los elementos que me integran a administración. Me disculpo por ahí con 2 mensajitos, creo que era suyo y de Leonel, que no los vi. No sé por qué en mi teléfono no los puedo ver. Yo entro a ver los mensajes y no los pude ver. Y ahí me aparecieron ahorita y no hay problema con el PDF. Voy a ver al ratito y cualquier cosa le respondo, pero yo creo que sí lo resolvió Leonel. En todo caso, Alejandra, lo pueden corregir, por eso estoy dando la opción para que lo puedan integrar. Si se mira, Leonel, no hay problema, yo lo reviso.
Sí, creo que el de administración está completo, solo que los demás sí creo que les falta información. Ok, compleméntalo, no hay problema. Buenos días, Adelante. perdón. Buenos días. Ahí. ¿Podemos volver a subir entonces los mapas para complementar? Sí, lo puede volver a subir. Ah, ok, gracias. Sí, porque la idea con esta primera tarea es de que quede claridad, de que quede amplitud, de que no nos limitemos en cuanto a la información. Como en esta semana hay tareas, sí, eso estoy viendo. Ahora, como hay tareas, no puede ser mucho tiempo porque yo tengo que calificar, ahora, entonces no más de ¿qué? Martes para que yo más o menos miércoles lo pueda calificar y si no me voy a ir atrasando, ¿verdad? Entonces, el martes 27 lo dejé. Ahí estamos con, ¿para cuándo, verdad? Ah, sí, Cristian, bueno, si me da chancecito, Cristian, lo dejamos al final de la clase, por favor. Sí, yo vi que usted me escribió la semana pasada. Y entonces, pero ya estamos con, bueno, con la retroalimentación ya. Entonces ya tenemos claridad con eso. Y entonces ya queda también a un análisis individual, personal, de que ustedes tengan esa información. Voy a pasar, yo voy a seguir revisando a partir del, como también hay tareas, por eso el digo no puede ser más tiempo. Bueno, ya veo lo de los alcances, no voy a detenerme mucho en cuanto a las fortalezas y debilidades, porque obviamente esto es individual, esto es de cada quien. No voy a dar nombres, ¿verdad? Solo voy a leer algunas. Y voy a leer algunas para ver cómo vamos con la sintonía y cuáles pudiera ser. Por aquí dice fortalezas, contribuye al desarrollo participativo de la falta de mejorar estrategias de aprendizaje. Bueno, debilidades, dice, falta mejorar estrategias de aprendizaje. Debilidad, una fortaleza, interés y disposición por aprender. Eso es excelente. Miren, porque si está la disposición, el interés, entonces todo va a fluir, ¿verdad? Porque nos vamos a poner a leer, porque nos vamos a interesar. Yo les recomendé mucho que en sus redes sociales, a veces, digamos, hay una clase, es que la licenciada se tardó mucho, vamos a ver mi Facebook, vamos a ver mi Twitter, entonces que tengan información conveniente. Incluso les comenté que en TikTok o en TikTok, ¿sí? Hay muchas páginas que seguir que me dan información formativa, ¿verdad? No la foto de todos poniéndose la vacuna o el meme de las reacciones de la vacuna. Eso no enriquece, sí divierte un ratito, pero no es para verlo toda la vida, ¿verdad? Entonces, eso es bueno. Es cierto que las debilidades son distraerse, ¿verdad? Perderse un poquito. Sí tenemos también debilidades de falta de señal, de que claro, no ha estado bien, digo también. Lo que pasa es que hay mucha saturación y ahora todas las actividades son a través de estas modalidades, ¿verdad? Pues tenemos que buscar algunas estrategias. Nos dicen aquí una solución, buscar un espacio aislado, ¿verdad? Fuera de un poquito el ruido, de estar todos confinados, ¿verdad? Y buscar también opciones de aprovechar el Internet y que tengamos buena señal. Falta de hábito, ¿verdad? Se repiten, es cierto, ¿verdad? Podemos buscar la formación, sabemos que la información está al alcance de todos, pero no tenemos el hábito de la lectura, y para nosotros, los administradores, para ustedes, los estudiantes, para todo el mundo, ¿verdad? Porque los conocimientos se desactualizan, más en esta era de mucho avance, los conocimientos se desactualizan cada 6 meses, entonces en su currículum uno puede ir, cuando ustedes dejen de estudiar, ¿verdad? No puede ir graduado hace 10 años y cero cursos, cero formación, ¿verdad? Eso es un poco difícil. Y una fortaleza nos dice capacidad de imaginación y parafrasear, excelente, ¿verdad? Eso es buenísimo, porque entonces hay interpretaciones y hay aplicaciones. Eh, Sin embargo, por otro lado, a pesar de que nos guste leer, también nos dicen que hay dificultad de escribir ideas. Entonces, hay que buscar
transcribir ideas, perdón. Hay que buscar información sobre cómo parafrasear, sobre cómo interpretar la lectura, ¿verdad? Y eso lo encontramos fácilmente en Internet también. También nos dicen dificultad para estructurar y plasmar la redacción. Se dificulta porque nos distraemos, ¿verdad? Disponer de poco tiempo. Hay una técnica para los que tenemos debilidad con el hábito, es algo obviamente que es más rico formarnos, ¿verdad? O que es más placentero, podríamos decir, formarnos, agarrar un libro, redactar, escribir y todo. Para algunos podríamos decir que no nos cuesta, ¿verdad? El personal me fascina, pero también a veces o tirarnos a la cama o tirarnos un sofá y ver un programa de televisión o ver una serie en Netflix, ¿verdad? Y no digamos con este tipo de plataformas que otra y otra y otra, ¿verdad? Y se puede pasar toda la tarde. Antes era como en la tele no había nada, la mayor distracción que se tenía era pasar canales con el control, ¿verdad? En el cable y pasar canales. Y se iban las horas, ¿verdad? Volaban las horas. Eso es un mal hábito, ¿verdad? Era un mal hábito. Y ahora un mal hábito que podríamos tener es volarse, hay de que volarse una serie en un día, ¿verdad? Perdemos tiempo, los ojos se debilitan, la vista, ¿verdad? Le digo hemos porque me ha pasado, ¿verdad? Un domingo vi una serie que me gustó y en un solo domingo, al otro día con el dolor de cabeza, ¿verdad? Es terrible. Controlar las emociones, ¿verdad? Es otro, aparte les decía, perdón, con este tema de controlar las emociones, controlar mis hábitos y ver que soy impaciente, hay una técnica que se llama técnica Pomodoro. ¿Qué es eso de la técnica Pomodoro? Esto se refiere a, lo pueden buscar en Google, hay una aplicación para el teléfono, ¿verdad? De la técnica Pomodoro, por su nombre, van a encontrar ahí un tomate, ¿verdad? Y resulta de que nosotros podemos darnos espacios de tiempo para poder hacer lo que necesitamos hacer, tal vez no es que lo querramos hacer, como leer, como hacer una tarea, etcétera, sino que darnos el tiempo, dependiendo del tiempo que tengamos para hacerlo. Si tenemos una hora, dedicarle 10 minutos, revisar mi teléfono otros 10 minutos, hay algunos que no pueden estar sin el teléfono, y luego ver otra vez y empezar a trabajar o darme un premio, como comer algo, algunos que les encanta estar con, dándonos premios de comida, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros hagamos esta aplicación y regresar, ¿verdad? Hay un trabajo muy delicado, por ejemplo, que es el home office o el freelancer, que es trabajar desde casa sin tener jefes ni nada de nada, ¿verdad? Entonces lo sugieren mucho para este tipo de trabajos donde no está mi jefe y ¿qué hago? Y resulta que yo soy mi propio jefe, entonces ¿cómo puedo? Si no tengo el hábito, entonces ¿qué puedo hacer? La técnica del pomodoro, preparar el temporalizador si yo no tengo ese hábito y eso, los teléfonos hoy son una maravilla como agenda, como todo, ¿verdad? Tener por tiempos. Bueno, segundo, dedicarme 25 minutos o 15 minutos para empezar, 40 minutos, etcétera, dependiendo del tiempo que uno necesite hacerlo. Y luego un descanso de 5 o 10 minutos. Algunos dicen voy a hacer mis ejercicios o voy a ir a comer, voy a ver mi teléfono o voy a ver medio capítulo de mi serie, ¿verdad? Y regreso. Repetir eso durante horas hasta que termine el proyecto, hasta que ya terminé la tarea o hasta que ya tomé el hábito también, ¿verdad? Porque yo les digo mínimo, 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 ustedes como estudiantes del plan fin de semana deben dedicarse a sus cursos todos los días por lo menos 2 horas. Y 2 horas es muy poco para los 4 o 5 cursos que ustedes tienen que hacer. Esto es una realidad, las personas se distraen fácilmente, pero los trabajos se pueden dividir en tareas pequeñas, hay que hacer seguimientos de tiempo, tenemos como buenos administradores, ¿verdad? Que administrar nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Por qué sirve esto? Porque ustedes tienen mucho que hacer, son trabajadores, son padres de familia, son estudiantes, ¿verdad? Tienen también actividades fuera de casa, ahorita ya no mucho, ¿verdad? Pero el multitasking, esta persona que tiene muchas tareas, sí tiene que tener un control de sus tiempos.
tiempos para poder cumplir con esto, ¿verdad? Algunos necesitan mucha concentración, como mucha motivación. ¿Cuál es una motivación que los mueve a algunos otros? El estrés de que hoy es viernes y no he hecho la tarea, ¿verdad? Y entonces, en términos de 2 horas, están las 4 tareas de los 4 cursos. Eso es complicado, es cansancio. Y se acostaron a las 12 una y quisieran seguir. Malísimo para su salud porque el otro día tienen que estar muy dispuestos. Entonces, manejar las fechas y cómo podemos hacer que esto sea funcional es practicarlo, ¿verdad? Practicarlo y no hay que pues desmayar ante no me funcionó, yo lo quise hacer, empecemos de nuevo, pueden buscar mucha información, pueden encontrar, mejor dicho, mucha información, pueden descargarlo en su teléfono, hay aplicaciones gratis, hay otra de que es como un arbolito, esto más para los niños, ustedes digan, ay, si a mí me pasa, como no le va a pasar a un mi niño, ¿verdad? O a un hijo, mi sobrino, etcétera. Entonces hay una que es de un arbolito, que en lo que yo estoy trabajando, mi arbolito está creciendo, y se está formando y ya, ¿verdad? Y le va a dar frutos, etcétera, ¿verdad? Pero si yo me distraigo, mi arbolito ya no crece y muere, ¿verdad? Y entonces esto se utiliza más para niños. Es gratis, es free. Y si nosotros queremos hacer la versión, adquirir la versión comprada, cuando ya llevo yo varios arbolitos, estoy donando para que haya reforestación. Entonces, todas estas tecnologías tienen su lado súper positivo, ¿verdad? Encuentran toda esa información en Google. Entonces, muy interesante lo que ustedes lo que ustedes anotaron, mejor dicho, hay mucho que trabajar, establezcan ciertamente cuáles son esas debilidades y trabajen en ellas, ¿verdad? Porque no se trata solo de decir, yo tengo esa debilidad y ahí se quedó, sino que practiquemos, ¿verdad? Busquemos la solución, porque recuerden que como administradores nuestro trabajo es diagnosticar. Lo hicimos a través del análisis y la lectura que realizamos. Diagnostiqué cuál era mi situación de fortaleza y debilidad. La encontré, pero ahora voy a proponer la solución. Y no solo proponer la solución, llevarla a la práctica. Porque ¿cómo le voy a decir yo a alguien sí se puede si no lo he hecho? ¿Verdad? ¿Cómo le voy a poder decir o cómo le podemos decir a nuestros hijos más adelante, los que no son casados, sí se puede obtener un título universitario si yo no lo he hecho? Le tengo que enseñar que con esfuerzo, dedicación, sí se puede hacer, ¿verdad? Por ahí nos hablan también de la lectura del hábito de leer, o perdón, con la debilidad del hábito de leer. Esto, obviamente, si a través de los años no ha existido, los de mi generación, todos los profesores, no todos, pero sí la mayoría, pues estudiamos con libros, ¿verdad? Y al principio era ir a una biblioteca, prestar un libro, después adquirir nuestro libro, después llegó lo del libro digital, pero en lo personal me sigue gustando los libros físicos y me gusta marcar, señalar y subrayar. Y entonces, alguien me decía un día, mire, esta cita es de Cons. Yo, mire, yo no he leído eso nunca en Cons, ¿verdad? Porque es un libro básico que yo sé, que no es que yo lo sepa de memoria, sino que realmente no es una expresión que Cons haría en su libro, ¿verdad? Entonces vamos a que tampoco tiene que llegar a ese nivel, pero sí conocer nuestra bibliografía básica, ¿verdad? Para que nosotros podamos más adelante aplicar. ¿Cómo se adquiere el hábito de leer? Practicándolo, definitivamente. Si ya la mayoría de libros, o pues qué rico no hacer una inversión de un libro. El otro año ustedes tienen que utilizar un libro que se llama Comportamiento Organizacional y vale 450 quetzales, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en 200 quetzales digital. O lo pueden fotocopiar, ¿verdad? Más económico. Pero si alguien está con la lectura digital, sí hay una versión digital, pero menos reciente, y lo puede leer perfectamente ahí, léalo, ¿verdad? En lo personal a mí se me dificulta. ¿Cómo podemos aprender a leer? Practicando todos los días un poquito, ¿verdad? Todos los días un poquito. 15 minutos, 10 minutos, 10 o 15 minutos todos los días, o 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde. No es mucho, estoy hablando de media hora, ¿verdad? Y poco a poco vamos a ir incrementando nuestra capacidad para leer.
Espacio-tiempo, si se puede, el día tiene 24 horas, de eso cuántas horas vamos a dormir, bueno, primero, cuántas horas trabajamos, cuántas horas le dedicamos a la familia, a las quehaceres del hogar y todo, y vamos a ir determinando ese tiempo. ¿Cuánto tiempo descansamos? Y son 7 días a la semana. Entonces, interesante lo que anotan, de lo que no he platicado y si yo identifico en lo que ustedes ya me dijeron algún otro aspecto, yo les voy a hacer mi observación en cada uno de lo que ustedes indican. Voy a ver entonces ahora, ya vimos lo de las fortalezas y debilidades. Recuérdense que ustedes tenían que hacer las fortalezas y las debilidades de las actitudes. ¿Se recuerdan de las actitudes, verdad? Las actitudes para ser unos buenos auditores o diagnosticadores de situaciones de una organización. ¿Alguien me quiere comentar qué es lo más difícil que pudieron identificar como una actitud o característica que deban tener? Vieron, sí está lo del tema de las actitudes del administrador, ¿verdad? Así se recuerda. Y tenían que hacer sus fortalezas y debilidades porque cuando se integren en grupo van a tener que compartir esas fortalezas y debilidades. Si todos tienen las mismas fortalezas, qué bueno, pero si todos tienen las mismas debilidades, está difícil. Sí, licenciada, buen día. Buen día. Una de las fortalezas que se debe de tener es el pensamiento crítico, ¿verdad? Pero para esto también tenemos que ser conocedor de varios temas relacionados con el trabajo, ¿verdad? Excelente, sí, no podemos nosotros juzgar algo porque no es como criticar, ¿verdad? Sino crítico quiere decir analizar cuál es el contexto, cuál es la situación. A veces alguien dice, tenemos algún estudiante, por ejemplo, ¿verdad? Que se conecta a veces, no se conecta, está, y no entrega las tareas y todo, pero tampoco se comunica. Y al final del curso dice, mire, lo que pasa es que en donde estoy no tenemos señal, etcétera. Y entonces nosotros no, al principio lo que puede decir es que no le interesa el curso, pero si ya conocemos su contexto puede ser diferente, ¿verdad? Entonces es importante lo que usted dice de tener el conocimiento de lo que está pasando ante una situación, pero sí, ese pensamiento es difícil porque a veces no tenemos toda la información. Gracias por su participación. ¿Alguien más? Se los voy a hacer en forma de... ¿Perdón? Licenciada, perdón, según lo que dice el libro de Pons, también habla acerca de la comprensión de los seres humanos, que tienen diferentes motivaciones, ¿verdad? Como usted decía, todos somos de diferentes pensamientos y tenemos diferentes debilidades. Sí, nuestras motivaciones son diferentes. Nuestras motivaciones son diferentes, tenemos diferentes experiencias, diferentes perspectivas. Alguien puede decir, es que estoy estudiando porque no tengo otra cosa que hacer. Y algún otro puede decir, estoy estudiando porque quiero ser el mejor profesional de la región y contribuir al desarrollo del país, o porque quiero poner un negocio y que le dé un mejor desarrollo a Cobán, imagínese, ¿verdad? Entonces sí, las motivaciones son diferentes. Muchas gracias. Y entonces imagínese que en el equipo de trabajo todos digan, estoy estudiando porque no tengo nada que hacer. Entonces sí es un poquito difícil poder aportar mucho de esa manera. Licenciada, buen día. Buen día. Pues para mí una fortaleza sería el compromiso personal,
porque ese es un gran valor que si uno lo tiene, pues nos puede ayudar a lograr nuestros objetivos o así trabajando en equipo será mejor, será dividir las tareas y cada quien lo va a poder hacer acorde al tiempo que se le asignó. Excelente, ¿verdad? Entonces un día de repente, y por eso es un equipo de trabajo, de repente a usted se le presenta una situación difícil donde tiene que seguir desarrollando un informe en su trabajo, ya sea que esté en la oficina o esté desde casa, pero teníamos una reunión de trabajo con el grupo de PAE, ¿verdad? Y entonces usted, con el compromiso que tiene de haber estado presente y todo, les dice a sus compañeros de que hoy no va a poder presentarse, pero en la siguiente oportunidad usted también va a dar un mayor aporte, ¿verdad? Entonces creo que eso no tiene inconveniente y para eso está el equipo, ¿verdad? Hoy o mañana usted, yo no lo quiero, esté malita, entonces el equipo la puede apoyar. Pero si resulta que mañana está malita, la otra semana tiene actividad de trabajo, la otra una actividad personal, la otra no se quiso conectar y dijo que no tenía señal, entonces a la quinta no la van a estar recibiendo, ¿verdad? O sería un error recibirla porque pues le estarían haciendo más un daño, ¿verdad? Que un beneficio. Gracias por su participación. ¿Alguien más? Buen día, licenciada. Buen día. Yo considero que también una de las fortalezas que debería de tener un administrador pudiera ser el liderazgo, ¿verdad? ¿Qué digo de eso? Pues uno como líder encamina y guía ahí al resto del equipo a poder tomar decisiones correctas, ¿verdad? En base a lo que las exigencias y las metas que la empresa le exige a uno, ¿verdad? Excelente, Esban, así es el liderazgo y de hecho en un equipo de PAE, de administradores de empresas, todos deberían ser líderes, ¿verdad? Y ahí no va a decir todos se van a estar peleando, que quieren dominar, no. Todos tienen que aportar, todos se tienen que motivar, ¿verdad? Cuando uno cae, el otro se levanta. O si nadie me levanta, me levanto solito, ¿verdad? Porque yo sé que esta es mi responsabilidad, que este es mi trabajo, que esta es mi vida, que más adelante voy a poder levantar a alguien más porque yo me pude levantar. Si yo no me puedo levantar, no puedo levantar a nadie más, ¿verdad? Entonces el liderazgo es importante porque es influencia, ¿verdad? Influir sobre los demás, no mandarlos a trabajar, ¿verdad? Sino que hagamos, participemos, ¿verdad? Y generamos entonces la sinergia que es que todos puedan colaborar. Mientras que si solo estoy coordinando, no puedo lograr eso. Tiene que ser influencia. Pero para que haya liderazgo, la persona tiene que estar motivada. Entonces recordémonos que siempre detrás de ese liderazgo que nosotros desarrollamos, tenemos que desarrollar nuestra automotivación. ¿Y cuál es nuestra automotivación? Estar bien física y mentalmente. Físicamente, alimentándonos bien, descansando bien y proveyendo, incluso podríamos tomar hasta vitaminas, ¿verdad? O alimentos más saludables. Y mentalmente, minimizando cuestiones que nos puedan estresar, como dejar tareas a última hora, como no cumplir con cuestiones de trabajo, como tener problemas en la familia sin resolver. Entonces, cuando nosotros resolvemos estas partes y generamos otras acciones como hacer ejercicio, como respirar aire puro y todo esto, nos vamos motivando y podemos influir en los demás. Muchas gracias, César. Muy amable. Entonces sigan con esta situación y conózcanse. La otra tarea ahora es ya que ya vamos a ir formando los grupos. Hoy tenemos participantes, déjenme ver, 52. 52. Tenemos bastantes todavía. Estaríamos hablando más o menos de 5 en cada grupo, ¿verdad? Entonces, tenemos que compartir esto, ¿verdad? No se les olvide compartir esas fortalezas y debilidades, no solo de cómo redactar en la universidad, sino de esas actitudes frente a mi trabajo profesional, porque eso les va a permitir no criticar, por ejemplo, ay, aquel no puede leer, ay, aquel no le gusta estudiar y todo, sino apoyarse mutuamente, ¿verdad? Y entender, en primer lugar también entender, si alguien dice, mire, es que no puedo trasladar plasmar mis ideas, apoyarnos, ¿verdad? Y darles alguna solución. No decir, a ver, lo hago yo porque este no puede, ¿verdad? Sino apoyarnos. Esa es la idea, gracias a eso. Vamos a pasar a este tema
Es el último tema de hoy. Bueno, se llama normas de redacción, pero antes les quiero presentar cuál es la base. Y la base es un poquito menos dinámica o menos llamativa, pero solo porque no tiene colores, no porque no se entienda, ¿verdad? Esto es una adaptación de las normas de redacción de trabajos de graduación del CUNOR. Repito, es una adaptación. Básicamente tiene todo, solo que no está completo con estructura de una tesis, estructura de un trabajo de EPS, no, porque esto es para la PAE, ¿verdad? Entonces dice guía de aplicación de normas de redacción. Mire, yo lo conseguí con otro compañero, pero dice para trabajos de graduación. Es lo mismo, pero guiémonos con lo que yo les voy a dejar en el portal, ¿verdad? Ustedes lo pueden descargar para su archivo personal, pero va a estar en el portal. Yo ya me fui a agosto, pero voy a ponerle aquí julio. Bueno. Y entonces, esta es como es la guía, ¿verdad? Como esto es guía, vamos a ir adoptando algunas cuestiones. Si se dan cuenta, esto va en mayúsculas, Universidad de San Carlos de Guatemala va en mayúsculas, Centro Universitario y la carrera va en minúsculas, ¿verdad? Como son nombres propios, pues la primera va con mayúsculas, ¿verdad? El logo está centrado, el logo no es a colores, el logo tiene una medida, que ya lo vamos a ver, y entonces es el logo tradicional. Y al final lleva fecha. Esta guía tiene la particularidad de que nos está mostrando también cómo deben ser los elementos principales de los documentos que nosotros estamos presentando. Luego tiene una contraportada y si se dan cuenta, después de la presentación viene una página en blanco. ¿Por qué? Porque resulta que este es el reverso de la página, ¿verdad? Entonces, debería haberse quedado. Debería quedarse, lo podemos haber eliminado también. Ya lo vamos a eliminar. Universidad de San Carlos de Guatemala, esta es la contraportada, ¿verdad? Entonces tenemos una contraportada. Y esto tiene el título de la primera actividad que vamos a hacer, que es la planificación del diagnóstico, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver, que vamos a ver quiénes lo presentan, quiénes son los estudiantes que lo presentan. Esto no va, solo esto, los nombres y el carnet. Ya vamos a ver más despacito. Junio 2021. Bueno, y nos vamos con cómo es la estructura o cómo debería quedar. Capítulo 1, el título y esta es la información. 1.1, 1.1.1 y después no vamos a poner 1.1.1.1 y seguir con unos, ¿verdad? Sino ya empieza A, B, C y si ya tenemos que hacer otra subdivisión iría 1 paréntesis. Esto casi no se utiliza porque quedaría casi a la mitad de la página. Entonces, el 1 paréntesis casi no se utiliza. Pero ya vamos a ir viéndolo en la práctica. Bueno, yo tengo una presentación para esto, pero ustedes deben leer la guía y pues si quieren completarlo con la presentación, que es el resumen, pero lo más importante es la guía. Todos, no solo el coordinador de grupo, no solo una persona va a redactar, porque recuérdense que lo tienen que hacer en un documento compartido, un documento en la nube donde todos tienen acceso, ¿verdad? Entonces todos tienen que aportar. La carátula, que es, aquí nos dice el escudo clásico, o sea, no el de colores, sino el que ya les presenté, con negro, ¿verdad? 7 centímetros de diámetro, es decir, toda la medida del logo tiene que tener eso. Todos los títulos, esta hoja, todos los títulos, incluyendo el escudo, van centrados. El tamaño de la fuente a utilizar aquí es 14. O sea, esta guía lo que tiene es que es muy detallada, entonces no hay pierde, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Vienen los trabajos, me traen el logo a colores, un logo de 5 centímetros o 4, el que solo lo pegaron, ¿verdad? Los títulos, algunos centrados, otros no, y algunos en tamaño 12 y tamaño 14. ¿Qué entiendo yo? No leyó la guía, no aplicó la guía, ¿verdad? Además dice no utilizar puntos finales dentro de la misma, o sea, no vamos a escribir Universidad de San Carlos, punto. Centro Universitario del Norte, punto, no, ¿verdad? Ni otro signo de puntuación en el texto, ¿verdad? Otro signo de puntuación en el texto, menos punto. Entonces, y otro signo de puntuación.
Luego la contracarátula de la misma manera informa los márgenes, como debe ser, el superior, inferior derecho, izquierdo, etc. La alineación conforme al formato, los títulos, cómo va el primer nivel, segundo nivel. ¿Qué es eso de los títulos? Es esto, ¿verdad? Títulos de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, cuarto nivel. Aquí están los ejemplos. Tamaño del papel, cartas, y eso si fuéramos a imprimir, ustedes tienen la suerte de que no van a imprimir. ¿Cómo va la construcción de los párrafos? Porque es importante saber leer y escribir en la universidad, porque vamos a construir párrafos. Tiene que tener esta estructura. Mínimo 5 líneas, un párrafo. Resulta que vienen párrafos de 2 líneas. No es correcto. Y un máximo de 12 líneas. La última línea de un párrafo no debe ser el primero de la siguiente página. Eso vamos a ir viendo, ¿verdad? El interlineado es de 1.5. No hay que dividir palabras, ¿verdad? No se dividen, como por ejemplo aquí, separar las. Esto no es correcto. Y cada línea debe tener un máximo, esto por los márgenes automáticamente se lo da. Cómo va el resumen, cómo es el tamaño de la fuente, la mecanografía, este es el tipo de letra, no podemos utilizar otro, este es Tiny Roman. Ahorita voy a ver lo que me dice, cómo es la paginación, la sangría, 5 espacios o media pulgada. Aquí sí les voy a pedir que hagan un poquito de ejercicios, a ver cuál es la medida exacta, pero son 5 espacios. ¿Qué quiere decir esto? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí se pasó. Tiene que ser 4, son 5 letras. 4, 5. Ahí tendría que ir más o menos la sangría. El interlineado, cursivas, cuando utilizamos cursivas, figuras. ¿Cómo va una figura? Si se dan cuenta, ahora la figura no lleva el título arriba, el título va abajo. ¿Cómo va una tabla? Aquí están los detalles de la tabla y aquí está el ejemplo de la tabla. No lleva líneas verticales, solo horizontales. Ya me voy a ir al resumen. ¿Cómo van las citas textuales? Hay citas con énfasis en el autor, en el contenido, en el año. Y las citas textuales literales más de 40, porque hay citas cortas y citas extensas, ¿verdad? Si se dan cuenta, no lleva sangría, va a renglón cerrado o sencillo y no tiene comillas. Citas. Si tiene más de 2 autores, ¿cómo van representados los autores? Esto es lo que vamos a utilizar. El et al significa otros autores. Por ejemplo, Cons et al quiere decir Cons, Candas, y no me recuerdo quién es el otro, no me recuerdo los apellidos. No vamos a utilizar esto. Autor anónimo, no. O sea, si no tenemos autores, no lo vamos a utilizar, ¿verdad? Pues es una cita que no puedo utilizar. Las referencias bibliográficas, ¿cómo van las referencias? Si es de un libro, va el apellido, las iniciales, el título del libro. Si es de capítulos, si es un libro electrónico, va la dirección de donde lo recupere. Si es una revista, un periódico, una tesis, una página web, esto casi no lo ponen cuando hacen las referencias bibliográficas y resulta que la mayoría de información lo obtienen de una página web. Entonces es necesario ponerlo. Y al final va el sello del bibliotecario. Bueno, esto es todo lo que está detallado, está como para no perderse, está bien AIU, ABCD. Yo se los voy a colocar en el Classroom, pero vamos a verlo de una manera resumida en la presentación, porque creo que tiene un poquito más de síntesis y de claridad. Cristian, aquí me está diciendo que tiene una duda. La sección pasada, vamos a ver qué es. Cristian. Es configurar el 5.8 de inicio de sección. Ok, Cristian, y que son los 127 sangría, creo que... bueno, dice que para que nos queden, aquí ya nos está pasando
un tip, Cristian, ¿verdad? O el chivo, que para que queden los 5 espacios tenemos que colocar en párrafo y la parte de sangría es 1.27 centímetros de sangría. Yo le soy sincera, Cristian, y no exactamente, yo no tengo la habilidad para manejar todo lo de Word, ¿verdad? Pero por eso les pido de que se comuniquen y platiquen con el licenciado Chenal, ¿verdad? Porque la idea es que ese curso nos pueda dar habilidades en informática y de aplicación inmediata. En este caso es de aplicación para lo primero que yo necesito es mis trabajos académicos y obviamente que yo pueda hacer trabajos más efectivos en el trabajo, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces sí, por favor, yo estoy adelantando este tema de las normas para que desde la otra semana ya puedan coordinar con él que les empiece a dar este tipo de información, pero que ustedes sepan también qué necesitan. Por ejemplo, Cristian dice, fíjese que yo no puedo hacer esto del margen superior, etcétera. Entonces ya le hace la pregunta directa a él, pero con guía en mano, ¿verdad? No se olviden que tienen que tener esta guía en mano para que ustedes sepan, porque él puede interpretar de diferente manera, pero los que tienen la información son ustedes. También nos decía Osman de que es mejor trabajar en pulgadas, vamos a ver ya en la práctica, y entonces dice que con el Ecmilian vieron que sí es 1.27, entonces excelente, ya no hay pierde ahí, y eso lo pueden configurar de una sola vez y trabajar. Yo les tenía la sugerencia, voy a suspender un poquito aquí, de que trabajaran en Google Docs, ¿verdad? Yo les tenía la sugerencia de que como deben trabajar en equipo y no pueden decir el otro compañero tiene mi trabajo y yo no accedí y que no sé qué. Entonces aquí, perdón, me fui rápido. Aquí ustedes se vienen a Google Docs, se van a los puntitos, aquí a los puntitos. Y en los puntitos les van a aparecer todas las aplicaciones de Google, ¿verdad? Ustedes buscan, por favor, documentos de Google. Algunos tienen mucha habilidad para manejar esto, solo lo digo para los que no lo conocen. Y encuentran un documento en blanco, le dan clic. Y supónganse que este va a ser mi planificación del diagnóstico. Solo que las páginas de Google son diferentes a las de Word. Entonces, pregúntenle también al ingeniero qué es mejor, si trabajar en Google Docs o trabajar en Word y compartir por medio de la nube, ¿verdad? Porque también se puede hacer. Entonces, la planificación del diagnóstico y como necesito que todo el grupo esté, todo mi equipo, ¿verdad? Esté en esto, entonces yo voy a guardar el documento, voy a ver las opciones que tengo para compartirlo y voy a ver que no solo sean visores, ¿verdad? Sino tampoco solo que comenten, sino que también puedan editar el trabajo y la marca aquí como editor. Ustedes lo pueden tener en español, lo manejan en inglés y está bien, no hay ningún problema. Copio el link y le doy por hecho, ¿verdad? Y entonces ya con el link yo ya se lo traslado a mi equipo porque solo una persona lo puede abrir, ¿verdad? Y le traslado el link a los compañeros para que ellos accesen. Eso lo pueden hacer desde Google Docs. También se puede hacer desde Word. Es mejor porque tenemos, bueno, en lo personal tengo más habilidad porque lo que manejamos más desde Word y ustedes pueden lo mismo, ¿verdad? Empezar a hacer un documento y digamos que esta es mi planificación del diagnóstico y aquí en el extremo superior solo que tienen que tener cuenta de Outlook o de Hotmail, ¿verdad? Y ya le damos compartir y guardar en la nube y ya le damos con mi cuenta, ¿verdad? Yo ya puedo, ya aquí aparece Annie Dubón arriba y lo voy a guardar en la cuenta de Annie Dubón, yo tengo Hotmail y entonces ya lo guardamos en mi drive personal
Y ahí está guardadito, ya les doy el link para que ustedes todos puedan accesar, ¿verdad? Todos puedan accesar a este tipo de trabajos. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna recomendación, ¿verdad? Para que podamos manejar esto. Y si no, también le pueden, como les dije, pedir al licenciado Chanel que les dé la mejor recomendación para qué es lo mejor, si utilizamos Word o utilizamos Google Docs para poder hacer este trabajo con las normas que ya tenemos. Lo que sí necesitan es hacerlo en la nube porque los aportes tienen que venir. Cuando ya me trasladen el documento, yo tengo que venir quienes participaron en el documento. ¿Dudas? ¿Comentarios? Y aquí póngale, ya solo se van a su nube y ya obtienen el link del documento y ya se lo comparten a sus compañeros. Muchos de ustedes tienen esa habilidad, lo pueden manejar re bien. Por favor, aprovechen y compártanlo con sus compañeros del grupo que no lo pueden utilizar o que no han tenido la oportunidad, porque aquí todo es oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Me voy entonces con las normas. ¿Cómo las vamos a ir adquiriendo mejor en la práctica? Práctica, 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 por eso práctica, ¿verdad? Práctica de administración de empresas. Normas de redacción. El logo, elementos, la portada, la contraportada, el logo, va a ir una hoja de autoridades que yo ya se las voy a trasladar. Tenemos que incluir un resumen de introducción, ya les voy a decir cómo se va a redactar y esto es como la parte principal, ¿verdad? ¿Qué normas debemos considerar? Primero los márgenes, ¿verdad? Los márgenes ya están indicados. Licenciada, Sí, dígame. disculpe, no sé si estará mostrando algo porque al menos yo no miro nada. Muchísimas gracias, disculpe. Era para ver si estaban poniendo atención. Disculpe. Entonces les decía, practiquemos, empecemos a buscar nuestro logo, establezcámoslo, lo pegamos, vemos si tiene los 100 centímetros de diámetro. Las normas. ¿Sí se ve? Disculpen, ahora no, todavía no se ha visto, todavía no se ve, ¿verdad? No se ve, licenciada. Ya va, porque lo tengo pensando. Algo le pasó, está cansada la máquina, pero no quiere. A ver, voy a cambiar. Miren, me voy a tener... ya sé que voy a hacer, no me voy a salir. En un momento vamos a intentar recuperar esto. Qué barbaridad. Bueno, me voy a salir.
Pero todavía tiene interferencia aquí. Tienen que estar integrados. La mecanografía es esta, Times New Roman, 14 para títulos de primer nivel, o sea, solo donde dice capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para todo lo demás 12, y al final es 8, un tamaño más pequeño, ¿verdad? Para figuras y tablas. Numeración. Las hojas preliminares, o sea, las hojas preliminares al contenido de un texto, ubíquense en un libro, por ejemplo, los agradecimientos, el prólogo, el índice, todo eso se numera con romanos minúscula. ¿Cuáles son esos? Estos son romanos minúscula. Y esto se numera en la parte inferior y va centrado. O sea, un documento antes de que empecemos con el capítulo 1, capítulo 2 y todo lo que vamos a integrar en el documento, tiene unas páginas preliminares y eso va de manera así, ¿verdad? En números romanos, en la parte inferior, centrado. Pero la numeración de las páginas, ya de todo el contenido, va en la esquina superior derecha e izquierda. Entonces, ubiquémonos de nuevo en una hojita. ¿Qué es eso de la esquina superior derecha e izquierda? Pues resulta que si es hoja anversa, nuestro numerito va a estar aquí, por ejemplo. Y si es hoja reversa, mi numerito va a estar en este lado. Entonces aquí nos tocaría el 3, ¿verdad? El 3 va a estar de este lado. Dependiendo qué número nos vaya a tocar, va a estar. Eso es simétrico, ¿verdad? Esta es la simetría, que si es anversa va en la esquina superior derecha y si es reversa en la izquierda. Con números arábigos, híjoles, ¿cuáles son los números arábigos? Los números arábigos son los que utilizamos comúnmente, ¿verdad? Y son 1, 2, 3, estos son los números arábigos. Con la misma tipografía, o sea, Times New Roman, ¿verdad? Tamaño 12, comenzando en la página que inicia el contenido. El número 1, aunque cuenta, no se anota. Es el único número que no se anota. Entonces, aquí en la página... Voy a borrar este. Lo que quiero decirles aquí es que vamos a tener nuestra página número 1 de contenido y el 1 va aquí, no se anota. El 2, entonces, iría en la parte reversa y es el numerito que iría de este lado, con su respectivo margen, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ir viendo y ustedes lo van a conocer más a detalle con el ingeniero. Sangrías interlineados, 5 espacios o media pulgada, o las medidas que ya nos dieron, 1.27 dijeron, ¿verdad? Esa es la medida no sangría para el resumen e introducción. Fíjense que en la norma dice no sangría para resumen e introducción, sitios en bloque, títulos encabezados. Y resulta que vienen los resúmenes y vienen las introducciones con sangrías. Y la norma dice no sangría para resumen e introducción, citas en bloque. Vamos a ver ya cuáles son las citas en bloque, títulos o encabezados. No sangría para títulos o notas de tabla. El interlineado es 1.5, no 2, no 1, sino 1.5. Excepto citas textuales, títulos y subtítulos de más de una línea. ¿Cuál es un título o subtítulo de más de una línea? Por ejemplo, que yo anotar aquí, sangría interlineado para trabajos de grabación del Centro Universitario del Norte. Entonces, terminamos aquí y seguimos en espaciado 1, no a 1.5, porque es un solo título, ¿verdad? Por eso dice, excepto títulos y subtítulos de más de una línea. Cursivas, uso de cursivas, exclusivamente va para palabras que no sean de la lengua castellana, o sea, como marketing, empower, cheese, SARS-CoV-2, McKinsey, master, etcétera. Todas las palabras que nosotros podamos encontrar que no sean del castellano, ¿verdad? Van en cursivas.
únicamente. De ahí que ponen algo en cursivas que no esté dentro de esto, no, no es correcto. ¿Cómo van las figuras? Supónganse que tengan que colocar ya su diagrama de Ishikawa, entonces lo colocamos de esa manera, ¿verdad? Mapas, gráficos, fotografías, imágenes, organigramas que fuera necesario, generalmente van a ser diagramas, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar mapas, gráficos o diagramas, va de esta manera. Y en su guía está el detalle. En la presentación va a estar la imagen, pero en su guía está el detalle. Por ejemplo, que esto va en cursivas, que es el contenido de la descripción y que tiene que ir en tamaño 8. Tablas, ¿cómo va la tabla? La tabla, este es el título de la tabla, si se dan cuenta no es mayúscula. Esto no tiene mayúscula porque la mayúscula solo va para títulos de primer nivel. El título de la tabla, cuáles son los comercios y cuál es la dirección de los comercios. Y la nota de la tabla. Si se dan cuenta también no tiene estas líneas, ¿verdad? No hacemos como las tablas que hacíamos antes que le ponemos estas líneas. No es correcto, solo lleva las líneas horizontales. Luego, ¿qué es una cita? Ustedes van a encontrar mucho cita, porque vamos a hacer una recopilación de información que ya existe, no vamos a inventar el agua azucarada, solo vamos a recopilar la información y la vamos a interpretar. Entonces es una idea, frase, opinión que ha sido tomado de un documento. Generalmente es un libro, una página confiable de internet o una tesis que nosotros veamos, una fuente de información, un diccionario puede ser, ¿verdad? Esas citas pueden ser cortas o extensas, ¿verdad? Esa es una primera clasificación de las citas, cortas o extensas. ¿Cómo pueden ser? Con énfasis en el autor, en el contenido o en el año. Ustedes pueden utilizar cualquiera de esas, no hay problema. Es que quiero resaltar. Yo quiero resaltar que este autor es Del Carniel, dijo hace muchos años y hoy día todo esto sigue aplicándose, entonces quiero resaltar que es el autor, ¿verdad? Lo puedo hacer. En otro contenido que ustedes encuentren va a ser muy importante, muy fundamental para lo que yo quiero respaldar, y entonces me interesa el contenido, no tanto el autor. Entonces voy a empezar con el contenido. Y otro, quiero decir que desde el año 2005, ¿verdad? Han sucedido estos fenómenos de cambio, entonces me interesa mucho indicar que es el año. O sea, estoy haciendo énfasis ahí. ¿Cómo va la aplicación? Más o menos así. Esta es una cita corta y de abajo es una cita extensa, ¿verdad? Esta es una cita corta y esta es una cita extensa, directa, ¿verdad? Entonces pongo la cita, raras veces tiene uno conciencia de todas las actividades, ¿verdad? Y eso lo dijo Boyd en el año 2015 y en la página 33. Ahora, si yo hago una cita, no solo quiero decir ese poquito que dijo, sino más, ya tiene más de 3 líneas o de 40 palabras, dice la guía, entonces ya hago una cita en bloque, extensa se llama, y expreso el contenido. Aquí estoy anotando quién es el autor, ¿sí? Y aquí estoy anotando el año en que lo dijo y en qué página vamos a encontrar la información. Puedo utilizar cualquiera porque es mejor una u otra. A veces necesitamos como variar, no podemos decir siempre, según tal autor y empezar siempre con el autor. Entonces podemos empezar primero haciendo énfasis en el autor, en una cita que yo quiero resaltar. Más adelante voy a expresar el contenido, aquí estoy expresando el contenido, entonces haciendo énfasis en el contenido. Siempre con el mismo autor, ¿verdad? Aunque no tenemos que usar siempre el mismo autor, esto es por cuestiones de ejemplo. Y por último, estoy haciendo énfasis en el año, ¿verdad? Pero en el año 1998, podemos destacar otro autor, destacó que. También esto les queda a ustedes de tarea, hay conectores para poder hacer citas, ¿verdad? Eso de... Por lo tanto, destacó que según, mientras tanto, en tal referencia encontramos que hay conectores. Entonces, ustedes busquen en Google
conectores para incluir citas bibliográficas, ¿verdad? Entonces ustedes van a encontrar ahí una serie de palabras que se recomiendan para hacer las citas. Una cita indirecta, utilización de ideas de un autor. Bueno, esto es paráfrasis, ¿verdad? Esto es paráfrasis. Yo voy a encontrar cierta información, por ejemplo, en prensa libre y leo todo el artículo. Por ejemplo, ayer salió un artículo muy lamentable que decía que esta pandemia no se va a ir rápido, que quizás vamos a necesitar más adelante otras dosis de vacunación y que esto vamos a tener que aprender a convivir porque el virus va a mutar y pues vamos a seguir siendo afectados y que vamos a tener más. Por ejemplo, Europa está con nuevos confinamientos, ¿verdad? Entonces, tenemos que leo todo ese contenido y si me interesa, no necesariamente tengo que traerlo a mi documento como cita. Puedo hacer una paráfrasis. ¿Qué es eso de paráfrasis? Es lo que nos decía, mire, es que no puedo trasladar mis ideas, ¿verdad? Paráfrasis es algo más que podemos empezar ya, cómo hacer una paráfrasis, cuál es la técnica de la paráfrasis, ¿verdad? Porque esto es conocimiento ya individual. Es trasladar las palabras de un autor, pero no de forma textual, es expresar lo que yo leí y trasladar esta información a un contexto, ¿verdad? Pero sí tengo que citar la fuente, porque no lo creé yo, o sea, yo lo leí. Entonces, de acuerdo con Prensa Libre, ¿verdad? La situación de la pandemia se extiende por muchos más años, es una situación que se prevé que a pesar de que tengamos vacunación, tanto adultos como jóvenes, siempre debemos tener las medidas de distanciamiento, prevención o que podríamos estar siendo contagiados, aunque en menor grado de la gravedad de la información. O sea, ahí les parafraseé lo que yo leí. Si ustedes se van a leer el contenido, dice lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Puedo leer también que hay índices económicos del emprendimiento para este semestre, etcétera, y yo voy a trasladar esa información con mis propias palabras, obviamente sin desviarlo, ¿verdad? Y eso es una paráfrasis. Entonces, eso también se puede utilizar. Cita es textual, textualmente como yo lo encontré. Paráfrasis es interpretación con mis propias palabras. Referencias bibliográficas, lo que les enseñé al final, cómo se escriben, se anotan en orden alfabético, pueden utilizar, deben utilizar libros, páginas web, revistas, periódicos, enciclopedias, tesis, toda la información, pero siempre y cuando las anotemos como referencia bibliográfica. A veces vienen contenidos excelentes, buenísimos, pero yo solo le digo a mi Google, le leo un poco y automáticamente me manda al contenido del sitio web, de internet. O ustedes saben que existen softwares de plagio, ¿verdad? Entonces yo le aplico un software de plagio y me dice, este documento presenta un 95% de plagio, ¿verdad? Entonces la universidad no tiene ese mecanismo de control, ¿verdad? La USAC lamentablemente no lo utiliza, pero otras universidades sí, o instituciones, o si no, se va volviendo un hábito y nos va a pasar lo que le pasó a ciertos personajes que han querido publicar un libro y cuando alguien quiere investigar cómo va a afectarles en su vida, identifica que eso es un copy-paste, ¿verdad? Y el plagio es penado por la ley, ¿verdad? Él tuvo que pagar derechos de autor y fue pues, una pérdida y mala imagen, ¿verdad? Mala reputación. Preguntas, yo sé que hay muchas, pero mientras lo vayamos practicando, aplicando, ustedes van a tener acá conocimiento más claro de lo que es las normas. Las que son digitales, por favor, de aplicación digital, consultarlas directamente con el ingeniero. Y nosotros hemos platicado con él, yo le voy a escribir, pero ya hemos trabajado por años y él nos da ese aporte, ese apoyo de poder tener esa habilidad en Word, de poder hacerlo todo desde Word, como lo que les enseñaba de la cita y que automáticamente se fuera la referencia bibliográfica. Y lo otro, pues hay que documentarlo. ¿Cómo lo vamos a documentar? Tienen que hacer un checklist, ¿verdad? Esa es la tarea. No me lo tienen que presentar ahora, pero sí lo tienen que presentar, entonces mejor empezar a hacerlo, ¿verdad? Checklist de las normas.
Eso me lo tienen que entregar cuando en 15 días me entreguen la planificación de su diagnóstico y la primera hoja o la hoja adjunta a su planificación tiene que ser el checklist por eso hay que hacerlo de una vez, si no se les junta todo, ¿verdad? Bien. Dice checklist de las normas de redacción. ¿Qué es eso? Vamos a enlistar, por ejemplo, portada, contraportada. Aquí había otro detallito que decía que era de logo. ¿Verdad? Vamos a ponerlo por aquí. Logo. Disculpe, licenciada, eso es en base a la guía de las normas de Gordillo, ¿verdad? APA. No, Perdón, de las normas APA. ni Gordillo ni APA. Las normas de trabajo. Sí, de APA. Trabajos de graduación del CUNOR. Normas de trabajo. Ni usted ni yo. Y márgenes. Tipografía. Todo, hacer un listado, ¿verdad? Bueno, ese es el checklist, hacer todo el listado. Y si no tienen claridad de lo que es checklist, vamos a Google, por favor, y revisamos y ahí nos va a quedar totalmente claro. Luego, como el checklist tiene que venir aplicadito, ¿verdad? Van a entregar ustedes su planificación y ustedes van a chequear, ¿verdad? Van a ver si cumplí con lo que decía la portada, la contraportada, la del logo, la tipografía lo tiene, las citas textuales, el interlineado, la sangría. Híjoles, aquí tenemos error, corrijamos, entonces viene nítido, ¿verdad? Viene nítido. Esto va a ser una primera evaluación. Pero ¿qué pasa si viene todo checklist y no viene el contenido? Pues definitivamente los resultados de nota no van a ser muy buenos, ¿verdad? No sé si me explico con esto del checklist. Ya. ¿Sí? Ok, entonces ese es el contenido principal. Hicimos nuestra revisión de alcances, deben mejorar sus alcances, los que lo tienen muy débiles. Recuérdense y ubíquense en que es mi mapa mental del alcance, mi mapa mental de cómo voy a ir a conocer cierta área de un negocio. Sí, así es, Cristian, su autoevaluación, ¿verdad? Y luego yo ya me voy con mi revisión de contenido. Y entonces ese es mi alcance, mi mapa mental. Lo de las fortalezas y debilidades es para mejorar y empezar a trabajar en eso, por lo menos empezar a decir cómo mejorar mi capacidad de lectura, qué puedo leer. No necesariamente tienen que leer solo libros académicos, pero si yo no conozco ni mi libro de Conts, pues empezar a leer, ¿verdad? A conocerlo, a ver las imágenes, a leer un poquito, ¿verdad? Como dijimos, 10 minutos, 15 minutos diarios o 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde. Utilizar mi técnica de Pomodoro para hábitos de trabajo, mi espacio, todo lo que ustedes vieron en la presentación. Aquí no es, miren, yo los voy a evaluar y les voy a preguntar si se están alimentando bien, si están bien sentados, si están trabajando en un área ventilada con iluminación. No, esto es formación y aprendizaje y beneficio para cada uno de ustedes. Luego ya tenemos el conocimiento de las normas, 2 tareas, hacer su conocimiento, hacer su checklist en grupos, ya empezar, y si no, miren, no lo he hecho en grupos, háganlo individual porque cada quien lo tiene que conocer y cuando ya estén en grupos van a mejorar ese checklist. Eso podríamos hacer, ¿verdad? Háganlo individual y en grupo lo completamos. Eso puede ser para que no se les pase nada. La recomendación también es que empiecen ya a formar sus grupos, ¿verdad? De 5 o 6 integrantes. Tarea también, por favor, empiecen. Yo lo tenía acá para hacerlo, pero lamentablemente ya no nos va a dar tiempo, porque sí, es la única. Es cuáles son los emprendimientos de Cobán Alta Verapaz. Empecemos, emprendimientos de Cobán. Y eso va a ser una de las preguntas para iniciar la otra semana. Y les voy a dejar también un video para que vayan viendo los emprendimientos de innovación. ¿No? Para que tengamos esa diferencia ahí de emprendimientos de Cobán y emprendimientos de innovación. Si no hay más consultas, yo les deseo buen provecho y nos vemos la próxima semana.
Gracias, licenciada. Feliz Para tarde. servirles, feliz tarde, mucho gusto. Feliz tarde. Igualmente, feliz tarde. Feliz tarde, licenciada, buen provecho. Igualmente, buen provechito.